Jacques Derrida fue un filósofo y una de las más sabias figuras en el reciente mundo intelectual de Francia. Fue conocido popularmente por desarrollar un método de hacer filosofía, al cual llamó deconstrucción, el cual destruye nuestra forma de pensar y varios campos académicos, especialmente en los estudios literarios. El contexto histórico en el que nació y creció Jacques Derrida encontramos que Argelia estaba bajo dominio colonial francés, periodo que dura desde 1930 a 1962, siendo la colonia que más tiempo estuvo bajo dominio francés. Gradualmente el descontento entre los musulmanes con motivo de su presión política y económica provocó numerosas reclamaciones de mayor autonomía política, desembocando en una reclamación de independencia. Las tensiones entre la población de origen y los colonos encontraron su cúlmine en 1954, año del comienzo de la Guerra de Independencia de Argelia. La guerra terminó en 1962, cuando Argelia obtuvo la independencia gracias a los acuerdos de Évia. Nació en el Biar, Argelia, el 15 de julio de 1930, en el seno de una familia judía. Sufrió la represión del gobierno de Vichy y fue expulsado en octubre de 1942 de su instituto argelino por motivos racistas. Ingresó a la Escuela Normal Superior Francesa en 1952, después obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Harvard. Se casó en junio de 1957 con Margaret Acouter, traductora y futura psicoanalista. Tendrían 2 hijos, Pierre, nacido en 1963, y Jean, nacido en 1967. Meses después volvió a Argelia en calidad de recluta para cumplir su servicio militar. Durante más de 2 años fue soldado y enseñó francés e inglés a jóvenes argelinos y franceses. En 1959 enseñó por primera vez en el Liceo de Lema. En 1964 logró el premio de Jean Cavalls de epistemología por su producción del origen de la geometría de Edmund Husserl, con una enorme introducción. En 1965, a la sombra de Althusser, obtuvo el cargo de director de estudios de la Escuela Normal Superior en el Departamento de Filosofía. En 1967 se publicaron 3 de sus primeros libros. En 1983 fundó el Colegio Internacional de Filosofía. En 1984 lo nombran director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde trabajó el resto de su vida. Murió el 8 de octubre del 2004 en París, víctima de un cáncer pancreático, sin dejar nunca de trabajar. Sus más importantes obras publicadas en 1967 fueron La escritura y la diferencia, el cual es un libro formado por ensayos psicorreferencias de su primera época como autor, y la segunda obra, de la Grammatology, que es un ensayo con una extensa discusión sobre el pensamiento. Además incluye una parte de conceptos en relación con la lingüística y el fenómeno que era la escritura. La obra de Derrida se centra en el lenguaje, sostiene que el modo metafísico o tradicional de lectura produce un sinnúmero de falsas suposiciones sobre la naturaleza de los textos. Un lector tradicional cree que el lenguaje es capaz de expresar ideas sin cambiarlas, que en la jerarquía del lenguaje escribir es secundario a hablar, y que en el autor de un texto es una fuente de su sentido. En el estilo desconstructivista de la lectura de Derrida, altera estas presunciones y desafía la idea de que un texto tiene un significado incambiable y unificado. La lectura occidental ha tenido que asumir el que el habla es la vía clara y directa para comunicar. Derrida cuestiona esta presunción en psicoanálisis y lingüística. Como resultado, las intenciones de los autores en el discurso no pueden ser incondicionalmente aceptadas. Esto implica el número de interpretaciones legítimas de un texto. La deconstrucción muestra los múltiples estratos de sentido en que trabaja el lenguaje, deconstruyendo las obras de anteriores pensadores. Derrida intenta mostrar que el lenguaje está cambiando constantemente, aunque el pensamiento de Derrida es considerado a veces por los críticos como destructivo de la filosofía. La deconstrucción puede ser mejor entendida como la muestra obligatoria de tensiones entre los ideales de claridad y coherencia que gobiernan la filosofía y los inevitables
defectos que acompañan su producción. Su pensamiento es la denominada deconstrucción, el cual es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y los conceptos. Además, este discurso pone en evidencia la incapacidad de la filosofía de establecer un piso estable, sin dejar de reclamar su poder analítico. Cabe mencionar que Derrida exponía una fuerte dosis de rebeldía y de crítica al sistema social imperante. El filósofo Derrida acude a la desconstrucción, inclinándose a la crítica y análisis de los conceptos en los que se ancla la educación, donde deja ver la esperanza por la liberación y la creatividad, la creación y la recreación constante de la realidad. En la actualidad se hace un uso ingenuo, instrumental e institucional de lo literario, es decir, de los textos. Por eso el pensamiento de este filósofo se aplica para indagar hasta el fondo y encontrar en sus profundidades lo más cercano a la realidad que intenta reflejar. Esto significa que Derrida no solo queda en la forma en que leemos o abordamos un texto, acude a la parte medular del proceso educativo, la docencia. Es aquí donde encontramos el rasgo que se llama la humildad fundamental, que todos los profesores deben presentar según Jacques. Posterior a la investigación, podemos concluir que Jacques Derrida fue un pensador que tuvo grandes aportes en la filosofía, en el psicoanálisis y también en política y literatura, que para efectos de la materia nos ayuda a identificar diferentes perspectivas en otras obras a través de la deconstrucción de estas mismas.